buenas noches, buenos días. Mi nombre es Francisco Javier Martínez Guerrero, soy estudiante de la licenciatura de optometría de segundo semestre. Y el video que vamos a ver a continuación tiene que ver con apuntes de farmacología general, catedrático Ladislao Vázquez Morales, y pertenezco a la Universidad CDI de Monterrey. Mi sistema es semipresencial. Y lo que voy a desarrollar ahora va a ser los apuntes de farmacología del semestre 2 de la licenciatura. Bien, comenzamos con farmacología y la terminología fármaco quiere decir químico que ejerce su influencia sobre uno o más componentes celulares, alterando de formas más o menos específicas en su funcionamiento para poder llevar a cabo su efecto. ¿Sí? Farmacología. Área del conocimiento relacionado con el destino, compartimiento, acciones, efectos y uso de fármacos en los seres vivos. Bien, etimología de fármaco. Se deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por significado literal provocado por el médico o por el sanador en tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando los médicos eran sanadores. Bien, iatrogenia, la lesión generada a un paciente a consecuencia de una atención legítima a la solicitud. Esto es cuando lo dañamos. Iatropatología es una lesión generada a un paciente a consecuencia de una negligencia del personal de salud. Aquí esta estadística nos dice que la iatrogenia es la tercera causa de muerte en el mundo. Así de fuertes los errores farmacológicos, ¿no? Bien, desde el punto de vista sociológico hay tres tipos de iatrogenia. Tenemos la iatrogenia clínica, que son actos médicos voluntarios o involuntarios que producen un daño. Este es un descuido o definitivamente una negligencia médica, ¿verdad? La iatrogenia social tiene que ver con las políticas de salud que refuerzan una organización social o industrial patogénica, ¿no? Esto es cuando es como un poquito más en serie, en volumen, de manera social. La parte cultural es la medicación como un poder que decide las vidas de los seres humanos. Si se acuerdan, hace poco estuvieron censurados lo que tenía que ver con antivirus y toda esa parte, porque la cultura del mexicano, o nosotros como mexicanos, es muy dado a automedicarnos, ¿no? Bien. Causas de la iatrogenia. Puede ser negligencia, errores al escribir la receta. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, hoy día ya sí hay mucho cuidado con esto, porque antes los doctores escribían como así y bueno, nadie les entendía, ¿no? Diagnóstico erróneo, tratamientos no seguros, infecciones intrahospitalarias. Importante, a veces creemos que estamos en un lugar donde estamos en un lugar de salud y es el contrario, ¿no? Bien, lo que les decía de los doctores, aquí se ve como a veces ni ellos entienden, ¿no? Mucho menos los que están en las farmacias terminaban dándote otro medicamento. Bien, farmacocinética proviene del griego, significa fármaco, medicamento, kinesis, movimiento, y es la rama de la farmacología que estudia el recorrido y modificaciones que experimentan los medicamentos y sus metabolitos en el organismo. ¿Sí? Farmacocinética es el efecto del organismo sobre el fármaco. Aquí más bien sería al revés, ¿verdad? Este afecta a este, no este a este. Pero bueno, es un gráfico. Etapas de la farmacocinética. Tenemos que las etapas son liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, redistribución. Este es un gráfico solamente, es la forma de la vía donde puede entrar el fármaco, es oral, puede ser por muchas otras formas que ahorita vamos a ver algo. Se metaboliza, bueno, aquí entra por la vía oral, se metaboliza en el hígado
y se distribuye pues a través de arterias o transportadores, ¿va? Y se secreta pues a través de la orina, se elimina. ¿Ok? Bien. ¿Qué objetivos tiene la farmacocinética? Desarrolla nuevos medicamentos, selecciona la mejor vía de administración, diseña la formulación farmacéutica y establece vías de transformación. Se caracterizan los procesos de eliminación. Esta es la importancia de la farmacocinética. Lo que yo les decía ahorita, pues es que hay muchas formas de ingresar un fármaco a nuestro organismo, ¿va? Puede ser parenteral, intravenosa, oral, sublingual, hay muchas formas. Y esto es lo que estudia la farmacocinética. ¿Dónde se metaboliza? ¿Qué lo excreta? ¿Qué parte está afectando? Y eso es lo que estudia la farmacocinética. Bien. Farmacodinamia. Este otro término, bien, el otro gráfico estaba bien, este era aquello que decía que era el bueno, pero bien, ya llegamos a la farmacodinamia, y es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de su mecanismo de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este sobre su organismo. Entonces, farmacodinamia es el efecto, ahora sí, del fármaco sobre el organismo. Ahora sí, ese era el término A. Gracias. Bien, ¿qué es el estudio de los receptores? Esto es lo que está afectando este capítulo y lo que platicábamos en un ratito, ¿no? Son macromoléculas generalmente de naturaleza proteica que existen en las células capaces de interactuar con ligandos exógenos y endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Es como se biorrelaciona con la célula, el efecto, ¿sí? Y las atenciones que tiene en farmacodinamia, ¿no? Bien. ¿Para qué un receptor sea considerado? Regresamos. Debe tener capacidad de reconocimiento. Cada tipo de receptor debe reconocer un tipo específico de sustancia y también debe tener capacidad de transducción. La unión de receptores con su ligando específico debe producir una respuesta por medio de un sistema de transducción. Bien, tipos de acción farmacológica. 1. Estimulación. Es la disminución de las funciones del organismo o sistema. Ejemplo, fármaco, GABA. Su función es inhibir la función cerebral. 2. Depresión. Es la disminución de las funciones del organismo o sistema. Ejemplo, omeprazol. Efectuar una depresión de la producción de HCl. Disminución de acidez. Este es un antiácido, ¿verdad? El omeprazol. Y esa es su función, ¿sí? Esos son los tipos de fármacos. Por ejemplo, este otro es un fármaco que es en contra de la irritación y es una estimulación violenta que produce una reacción inflamatoria y exfoliaciones. Ejemplo, los queratolíticos. 4 o tipo 4. Reemplazo o sustitución de hormona o un compuesto que falta en el organismo. Por ejemplo, la insulina. A falta de insulina que produzca el organismo, la suministramos vía parenteral, ¿verdad? Antiinfecciosas. Son capaces de eliminar o atenuar los microorganismos que producen enfermedades. Y aquí están los antibióticos. ¿Sí? Seguimos. Factores que influyen en la acción de los fármacos. Pueden ser la dosis, el estado de salud o el problema que tenga la persona, la especie, la raza, la edad, peso y área corporal. No es lo mismo un bebé que un adulto. La gestación, la tolerancia del muy particular de cada ser humano, la adaptación, la sensibilización y la intolerancia. ¿Sí? Lo que les decía, no es lo mismo una persona de este tamaño a una persona que tiene este cuerpo, a una persona que tiene mayor peso, ¿no? O en este caso obesidad. Y vías de administración. Forma farmacéutica. Producto
resultante del proceso tecnológico que confiere a los medicamentos características adecuadas. ¿Esto qué quiere decir? Aquí depende de la dosificación, la eficacia terapéutica y la estabilidad en el tiempo. Bien, clasificación. Tenemos sólidas, es polvo, cápsulas, comprimidos, etcétera. Semisólidas son pomadas, cremas, geles y algunos otros, etcétera, ¿va? Vías de administración. Por ejemplo, en la parte oral podemos ingerir polvos, cápsulas, jarabes. Es la vía de administración más utilizada en los fármacos. Presenta una mayor estabilidad química debido a la ausencia de agua en los sólidos, ¿sí? Rectal o vaginal, supositorios, enemas o óvulos. La vía de administración rectal, su absorción es más lenta que la gastrointestinal, ¿sí? Pero efectiva también. Oftálmica y ótica son gotas y pomadas. Oftálmica, absorción rápida y local. Gotas óticas son preparados líquidos destinados a ser aplicables en conducto auditivo. Mira, paracetamol, tópico y subcutáneo, pomadas, cremas, geles, preparados con acción local para aplicar sobre la piel, dermis, epidermis o mucosas. Bien, parenteral, inyectables para vía intravascular. Se utilizan en casos de urgencia o porque los principios activos no absorben por la mucosa gastrointestinal. Inhalatorias son gases medicinales, utilidad, mantenimiento de la anestesia general. Bien. Cálculos de fármacos. Cuando en una fracción el denominador es 100, la fracción se denomina porcentaje y se presenta con un signo de porcentaje, ¿verdad? Que el que ya conocemos. Escrito después del numerador. Esta es la forma de calcular un fármaco. 50% significa que 50 en 100, o sea, 50 sobre 100. Para convertir un porcentaje en fracciones, tendremos que expresarlo como una fracción cuyo denominador es 100 simplificado. Esto quiere decir 25% es igual a 25 sobre 100 o igual a un cuarto. Es un poquito de cómo calcular los fármacos. Ajá. Bien. Para convertir a unidades a fracción en porcentaje, debemos expresar la fracción de manera que su denominador sea 100. Por ello, lo más fácil de convertirlo es en un número decimal dividido en el numerador por el denominador y el valor que nos resulta multiplicarlo por 100%. Esta es una regla de 3, ¿verdad? Por ejemplo, 3 cuartos es igual a 0.75, lo representamos 0.75 sobre 100. Aquí está, 75 sobre 100 y nos da 75% del valor de la unidad que nosotros estamos queriendo encontrar, ¿verdad? Bien. Ok. También lo podemos representar en números romanos. Ubicamos otro sistema de numeración para expresar cantidades, pero no para realizar cálculos con ellos. Esto simple y sencillamente pues es usar los números romanos, ¿no? 5, 10, 50, 100. Y aquí es L1, son 51, 250 y bueno, meramente numerología romana para expresiones, ¿sí? Medidas de peso y volumen. Las formas farmacéuticas sólidas de dosificación, como los comprimidos, las cápsulas, se miden en peso y las líquidas en volumen, ¿sí? Para esto se emplea el sistema métrico decimal. El kilo es la unidad de masa, la unidad estándar de peso es el gramo. El litro es la unidad de volumen correspondiente al que ocupa un cubo de 1 decímetro de lado. 1 milímetro equivale a 1 centímetro cúbico. Esto es medidas generales, ¿verdad? Bien, aquí pasamos a los efectos de los medicamentos en el cuerpo humano. Efectos terapéuticos es el efecto que se desea obtener o se busca cuando una vez
diagnosticada una patología, una enfermedad o un trastorno en nuestro estado de salud y se decide indicar un tratamiento farmacológico, se espera de los fármacos lo que se espera de los fármacos o los medicamentos. Farmacodinámico es la relación entre los concentrados del fármaco y el efecto desde este sobre un organismo. Esta es la farmacodinámica. Es cómo afecta a lo que decíamos ahorita, ¿no? Cómo entra, cómo accede a las células. Este es el agonista adrenérgico. Y bueno, aquí es como puede entrar, y aquí es como puede salir, y aquí es lo que necesita para poder funcionar fisiológicamente en la célula el fármaco, dependiendo de la forma de metabolizar, la glucólisis, la lipólisis, el ciclo ácido cítrico. Y bueno, aquí tenemos los ATPs, que son los que generan energías, y aquí depende de toda la fisiología de la célula para poder hacer la función del fármaco, ¿no? Y esto pues depende del tipo de fármaco, del tipo de célula, a la parte que queremos llegar con este fármaco. A eso se refiere la farmacodinámica. Bien, la parte psicológica, importante en la farmacología, tiene mucho que ver la parte psicológica. Muchas veces el creer que algo nos va a curar es muy importante, y empezamos a predisponer de alguna manera nuestra forma de pensar, ¿verdad? El efecto placebo es la modificación muchas veces fisiológicamente demostrable que se produce en el organismo como resultado de un estímulo psicológico inducido por la administración de una sustancia inerte, de un fármaco o de un tratamiento. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces la acción del fármaco también está aquí en nuestra forma de pensar, de sentir, nuestra parte sociológica que tenemos para un fármaco, ¿no? Muchas veces este es el remedio, llega aquí y a veces lo metabolizamos, lo empezamos a metabolizar desde aquí y no desde donde debe metabolizarse, ¿no? Es por tanto que muchas veces un placebo puede hacer las veces de un fármaco. Este puede ser una pastilla de azúcar y nosotros creemos que es algo que nos va a aliviar de X problema afectivo de salud que tengamos, y lo ha logrado. Científicamente está comprobado que el placebo puede mover y curar y creer que va a curar, ¿verdad? Entonces es importante la forma de pensar que tenemos ante un fármaco. Tiene que ver mucho la parte psicológica. Bien, la idiosincrasia, que es un poquito de lo que estábamos hablando, también puede manifestarse como una sensibilidad extrema a dosis bajas o altas de sustancias químicas. Volvemos a lo mismo. Si nosotros creemos que ese fármaco nos va a hacer efecto, empieza pues desde la dosis que nosotros necesitamos y nos puede empezar a hacer efecto. Cuando creemos que no nos va a hacer efecto, pues aunque sea más fuerte la dosis, creamos una resistencia a nosotros mismos en nuestra parte mental, intelectual, ¿no? Bien, la tolerancia de un fármaco. Una persona puede desarrollar tolerancia a un fármaco cuando lo utiliza de forma repetida. Esto es que nuestro organismo empieza a hacerse inmune a ese fármaco, a ese antibiótico, a no sé, diferentes fármacos, y cada vez se requiere un poquito más de la fórmula, o bien deja de hacernos ese efecto que nosotros necesitamos y por el cual fue elaborado ese fármaco. Por lo general, desarrolla como consecuencia de una aceleración el metabolismo del fármaco. Digo, esto, el que psicológicamente no rechacemos esa parte, no quiere decir que no esté haciendo un efecto, ¿verdad? Puede ser un efecto, nosotros lo estamos rechazando. Ahí entra también la parte psicológica, ¿no?, de la tolerancia. Bien, fármacos tóxicos. Los efectos tóxicos de los fármacos pueden clasificarse en farmacológicos, patológicos, genotóxicos, que son alteraciones en el DNA. A este grado podemos tener un fármaco como nos puede aliviar, nos puede ayudar, nos puede mejorar nuestra salud. También lo decíamos al principio que es la tercera consecuencia de muerte a nivel mundial, ¿no? Y un fármaco también nos puede llevar
a una consecuencia no grata para nosotros, a una consecuencia que a lo mejor no teníamos considerada, a una consecuencia que vaya, puede tener consecuencias graves, ¿no? Valga la redundancia. Ok. Teratológicos son efectos adversos morfológicos, bioquímicos de la conducta causada durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o más tardíamente. Lo que decíamos ahorita, un fármaco nos puede beneficiar o nos puede no beneficiar. Digo, aquí están pruebas contundentes y fehacientes de que no siempre un fármaco puede ser algo que nos pueda ayudar. Algunas veces puede ser algo delicado, por eso la importancia de conocer un poquito más lo que es un fármaco, para qué sirve, para qué no sirve, las consecuencias adversas que puede tener y las consecuencias a favor que sí puede tener un fármaco, ¿no? Bien, seguimos. Bien, aquí nos vamos ya con los fármacos antimicrobianos y comenzamos con que son los antibióticos, cualquier sustancia química producida por un microorganismo utilizada para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. Este antibiótico se utiliza para eliminar y es producido por microorganismos, ¿sí? Y elimina otro tipo de microorganismo infeccioso, ¿verdad? Por eso es que los antibióticos a veces también nos quitan las defensas, ¿no? Importante conocerlos. Quimioterápicos, sí, compuestos obtenidos por síntesis química que poseen actividad antimicrobiana. Este es un tipo de quimioterapia líquida y el paciente recibe tratamiento para destruir las células formadoras de sangre, perdón. Bien, quimioterapias líquidas, ¿verdad? Ok. A menudo los fármacos antimicrobianos, antes de conocer el microorganismo patógeno causante de una enfermedad específica o la susceptibilidad a un antimicrobiano específico. Me faltó, a menudo se utilizan los fármacos antimicrobianos antes de conocer el microorganismo patógeno causante de una enfermedad específica o la susceptibilidad a un antimicrobiano. A menudo se utilizan los fármacos antimicrobianos antes de conocer el microorganismo patógeno causante de una enfermedad específica o la susceptibilidad a un antimicrobiano específico. Bien, qué buena imagen. ¿Sí? Bacterias. En el caso de las bacterias, las pruebas de dilución utilizan antibióticos en concentraciones con diluciones seriadas en agar sólido o caldos que contienen cultivos de microorganismos para identificar los problemas. Esto quiere decir que a veces necesitamos hacer un caldo de cultivo para poder saber cuál es el microorganismo al cual debemos o la bacteria al cual debemos atacar, y eso es a través de caldos o cultivos donde podemos ya tener directamente la forma de atacar una bacteria, ¿no? Bien, aquí tenemos diferentes tipos de hongos. En el caso de los hongos son levaduras como la cándida. Los métodos para valorar la susceptibilidad son similares a los usados en las bacterias, un poco parecidas, pero son un poquito más latosos, ¿verdad? Y como hongos tenemos IFAS, Pileipelis, Trama, Basidios, esporas, cistidios, ascas, fíbulas, capilicios, y bueno, pues son hongos, ¿verdad? Ok. Virus. En los estudios fenotípicos del VIH se extrae del plasma del RNA del VIH del paciente y se amplifican los genes en busca de sitios en que actuarían los antirretrovirales, como sería la transcriptasa inversa y la proteasa. ¿Sí? HIV, este es un tipo de virus, inmunodeficiencia, hepatitis, directo al hígado, ébola, totalmente mata, ¿verdad?
adenovirus, influencia y bacteriopag. Ese no lo ubico, pero bueno, pues todos tienen consecuencias graves si no son atendidos, ¿no? Ok. Farmacología autonómica. Las funciones involuntarias están reguladas por dos sistemas principales: sistema nervioso autónomo, aparato endocrino, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos tiroides, paratoides, aquí está el timo, que aparece a los 3 meses de farmacología autonómica. Las funciones involuntarias están reguladas por dos sistemas principales: sistema nervioso autónomo y aparato endocrino, ¿sí? Como vemos, aquí tenemos tiroides, paratoides en forma de mariposa de ambos lados, justo abajo del mentón, y tenemos el timo. El timo, les comentaba que esta glándula es la que nos activa, científicos dicen que nos activa el espíritu, y que aparece a los 3 meses de gestación, y que es cuando se dice que nosotros empezamos a tener conciencia de nuestra vida. Es por eso que hay quien dice que en las primeras 12 semanas pues no tenemos una conciencia como tal, ¿verdad? Bien, esta glándula es el timo. Aquí tenemos glándulas adrenales, páncreas y ovarios, ¿verdad? Bien, en el sistema nervioso autónomo incluyen en general la acción de dos tipos de neuronas, unas situadas en núcleos del sistema nervioso central que emiten fibras preganglionares que salen del tallo encefálico. Y aquí tenemos el sistema nervioso autónomo. Se divide en dos: sistema parasimpático y sistema simpático, ¿sí? El sistema simpático es todo lo que tiene que ver con las reacciones lógicas que tenemos, ¿no? Algún reflejo, algún levantar la mano, algún dar la vuelta, ¿sí? Pero en esta parte del parasimpático es lo que no tenemos como previsto, es la parte como la parte menos pensada, pero que la reaccionamos, que por ejemplo tenemos el sentido de supervivencia, el sentido de, pues no sé, de tantas cosas que no son como tan lógicas, ¿no? Pero que dependen mucha parte desde la pupila, glándula lagrimal, salival, corazón, pulmones, ¿sí? Y están meramente, pues es parte de lo mismo, ¿no? Aquí está todo junto, en esta parte está separado, pero en realidad está todo sobre lo mismo, ¿no? Bien, vamos a fármacos colinérgicos. De manera natural surge el concepto de utilizar análogos de la acetilcolina como moléculas que, siendo funcionales o funcionalmente a este transmisor, pudieran no obtener funcional a la acetilcolina, pudieran no obtener ser más resistentes a los procesos de eliminación. Bien, aquí vamos a ver cómo funciona. Sí, los colimimétricos pueden disminuir la presión intraocular del glaucoma primario al facilitar el drenaje del humor acuoso o al causar una miosis, ¿sí? Pueden usarse inhibidores de la acetilcolinesterasa o agonistas como agentes únicos y son de uso tópico. Esto es disminución del flujo acuoso, y aquí hay un aumento de presión, ¿verdad? Aquí, si hubiera un riesgo de daño del nervio óptico, habría que usar un colimimétrico, ¿verdad? Y sería como un inhibidor de la acetilcolina. Bien, continuando con miastenia gravis, es una enfermedad autoinmune en la que hay destrucción en medida por anticuerpos, por receptores nicotínicos, por lo que su densidad disminuye a nivel de la placa neuromuscular. Aquí tenemos tenemos el desgaste neuromuscular, es en este sentido, cuando las células nerviosas, que serían esta parte, llegan al músculo liso,
y en esta parte es donde tenemos la destrucción de la conexión muscular. ¿Sí? Procesos atónicos del músculo liso suelen ser adquiridos en su mayor parte, sobre todo como complicaciones quirúrgicas, posparto o postraumáticas. La restauración muscular se logra con el uso del agonista o los inhibidores de la colinesterasa. Bien, procesos atónicos del músculo liso suelen ser adquiridas en su mayor parte, sobre todo como complicaciones quirúrgicas, posparto o postraumáticas. La restauración muscular se logra con el uso de antagonistas inhibidores de la colesterina. Ya lo habíamos platicado. Aquí está el músculo liso, las paredes sanguíneas, vísceras, dermis de la piel. Bueno, la enfermedad del Alzheimer, caracterizada por demencia progresiva y marca la afectación de la memoria. Los fármacos más utilizados han sido inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa cerebral, y también podría ser útil a la administración de antagonistas. Bien, este es el tamaño de un cerebro sano y se va encogiendo conforme encogida de cerebro. Con la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Mueren neuronas con enredos, ¿sí? La placa, neurona sana, y aquí es como se ve la placa dañada, ¿verdad? Todas las neuronas con muerte. Apéndice, síndrome colinérgico. Se conoce como intoxicación por organofosforados y carbamatos, o de intoxicación por anticolesterinasas, y puede definirse como un cuadro clínico agudo caracterizado por manifestaciones neuróticas centrales periféricas. Síndrome colinérgico, ¿sí? Cuadro clínico: salivación, edema pulmonar, edema lagrimeo, incontinencia urinaria y o fecal, vómitos, calambres abdominales, miosis, confusión, bradicardia e hipotensión. Manifestaciones: organofosfado, síndrome colinérgico. Tenemos que hay miosis, alta agudeza visual, temblor, párpados, epífora, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, relajación de esfínteres, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Convulsiones, coma, salivación, temblor de la lengua, bradicardia, broncotricción, fasciculaciones, sudoración profunda. ¿Sí? Fármacos anticolinérgicos. Los acción directa son aquellos que se unen a los receptores colinérgicos, generando su efecto farmacológico gracias a la inhibición de acción de la acetilcolina endógena. Se trata de antagonistas competitivos de los colinérgicos. Bien, aquí tenemos cómo funciona una gráfica de la acetilcolina. Bueno, está en inglés, ¿verdad? Pero bueno, viene columna y terminaciones nerviosas, ¿verdad? Farmacología cardiovascular. Básicamente se usa la atropina con frecuencia asociada a adrenalina o fármacos similares para favorecer el aumento de la actividad cardíaca. Cuando esta disminuye o detiene como paro cardíaco, o se detiene como cuando el paro cardíaco. En algunas de las funciones de estos medicamentos: ayuda al corazón a bombear sangre fácilmente, fortalece los latidos del corazón, elimina el exceso de líquidos en el cuerpo y evita la formación de coágulos. Esta es la atropina. Farmacología respiratoria. Aunque los efectos de los anticolinérgicos son muy limitados en individuos normales, en los pacientes asmáticos la participación de los reflejos colinérgicos broncostrictores pueden ser altamente contribuyentes al broncoespasmo total del cuadro clínico. Bien, aquí tenemos el bronquio normal y aquí este es un bronquio inflamado, ¿eh? No permite que pase nada de oxígeno. Farmacología gastrointestinal.
Los antimuscarínicos pueden inhibir la secreción de gastrointestinal, pero suelen causar muchos efectos indeseables por su poca selectividad. La pirenzepina y la terbenzepina son fármacos que tienen utilidad para reducción de secreción gástrica. Tenemos un sistema gástrico, la circulación está un poquito borrosa, pero bueno. Farmacología ocular básicamente se utiliza para obtener miliasis con la que se facilitan los estudios de la retina. Normalmente la utilización es a nivel tópico, ¿sí? Son gotas y se puede lograr la miliasis, ¿verdad? Aquí la tenemos, aquí ya se ve completo y ahí podemos checar el fondo de ojo, ¿ah? Farmacología neurológica. Aparte de su efecto digestivo, propiamente dicho, los anticolinérgicos tienen acciones centrales que pueden favorecer la consecución de efectos antimiméticos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos cómo funcionan neuronas, segmento inicial de la acción, cómo es que se pasa información de uno a otro. Y bueno, fármacos simpatocomimétricos. ¿Qué es la adrenalina? Es un vasodilatador a dosis bajas y un vasoconstrictor a dosis altas, por lo que su efecto en la presión arterial diastólica es variable. Adrenalina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina tiene sus propios receptores D, por los cuales presentan naturalmente más afinidad que por los adrenérgicos. De esta manera, si se administra dopamina a bajas dosis, deberían observarse efectos derivados solo de su acción en receptores dopaminérgicos. Farmacología autocoidea y histaminérgica. ¿Qué son estos? Son hormonas locales, son medidores de endógenos presentes en diversos tejidos cuyo blanco está muy cerca del sitio de su liberación, incluso en la misma célula liberadora. Histamina. Es una molécula de bajo peso molecular obtenida a partir de la L-histidina gracias a la enzima histidina descarboxilasa. Se considera que es una amina biogénica en el sentido de que se trata de un transmisor que no forma parte de vías metabólicas generales de la célula. Bien, fármacos antiadrenérgicos. Los agentes antiadrenérgicos se clasifican en dos tipos distintos de mecanismo de acción. Tipo A, de acción directa. La disponibilidad de agentes directos son de gran eficacia y selectividad. Tipo B, de acción indirecta. Estos fueron los primeros de utilidad clínica, pero ya están casi en desuso. Antiadrenérgicos. Farmacología serotoninérgica. ¿Qué es la serotonina? Es un medidor clave en la fisiología del estado de ánimo, función vascular y motilidad gastrointestinal. Ello implica el interés actual en desarrollar drogas que se actúen regulando el sistema serotoninérgico. Algunas de ellas incluyen antagonistas del receptor de 5-HT3, inhibidores de la recapacitación de la serotonina. Migraña. Epidemiología. La migraña es una patología frecuente que afecta alrededor de 1 de cada 2 hombres, con una frecuencia duplicada o triplicada en el sexo femenino. La frecuencia del diagnóstico de migraña ha sido aumentada de manera paulatina, posiblemente por mayor conocimiento acerca de la enfermedad. Le da 3 veces más a la mujer. Bien, continuamos con los antibióticos betalactámicos y penicilinas.
Introducción a los antibióticos betalactámicos y penicilinas. La historia de los antibióticos betalactámicos comienza en el año 1928 con el señor Alexander Fleming y su clásica observación de un agente difusible proveniente del hongo de la penicilina. Se da cuenta que este hongo de la penicilina presentaba una actividad antibacteriana. Alexander Fleming, ¿sí?, en el año 1928 descubre que esta bacteria, que se llama Staphylococcus, en un cultivo de bacterias, sí, logra una bacteria anulada y logra la penicilina, ¿verdad? ¿Sí? Logra ver que esta bacteria tiene una actividad antibacteriana, ¿sí? En el año 1940, Florey y Cham estudiaron en ratones el efecto de un extracto purificado contra una infección estreptocócica previamente comprobada como letal. Y ellos revierten esta parte, ¿verdad? Tienen el premio de psicología médica en 1945 estas tres personas, y dice que Alexander Fleming descubre las propiedades antibacterianas de la penicilina en 1928. Años más tarde, Howard Florey y Ernest Chain descubren los procesos para producir penicilina, ¿sí? Bien, desde 1945. Clasificación y estructura de los betalactámicos. Estos agentes reciben su nombre por la presencia de un anillo beta-lactámico en su estructura química. Estas son las penicilinas, ¿sí? Y este anillo es el anillo beta-lactámico. Tal como lo muestra la figura que presenta la estructura básica de las penicilinas, el anillo cuadrado es el núcleo beta-lactámico, este que vemos aquí, ¿vale? Y bueno, pues aquí sigue, ¿verdad? Cefalosporinas, monobactamas y carbapenemas. ¿Ok? Bien. Clasificación y estructura de los beta-lactámicos. Tenemos clasificación 1. Penicilinas presentan la fusión del anillo beta-lactámico como un anillo pentagonal, conformado de una estructura básica que es el ácido penicilánico, que sería esta parte, ¿va? ¿Sí? Los cefalosporinas presentan la fusión del anillo beta-lactámico con un anillo hexagonal, ahora, ¿sí?, conformando una estructura básica que es el ácido 7A o cefalosporánico, ¿sí? Acuérdense que la presentación es penicilinas y cefalosporinas. Wow, aquí está un poquito movido. Clasificación y estructura de los betalactámicos, ¿sí? Seguimos con las clasificaciones. Serían los monobactámicos. Su estructura es sencilla, presentada por anillo beta-lactámico aislado, ¿sí? Sería esta parte de aquí. Los carbapenems presentan la función del anillo beta-lactámico con un anillo pentagonal, lo que configura una estructura muy similar a las penicilinas. Sin embargo, hay varias diferencias, en las cuales las más importantes son las de reemplazo del átomo de nitrógeno del grupo betalactámico por un átomo de azufre y el átomo de azufre por uno de carbono. Ahorita vamos a ver qué es lo que quieren decir aquí, ¿verdad? Pero bueno, al ratito se explica un poquito más detallado cómo está todo esto. Mecanismo de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos ejercen su acción antibacteriana inhibiendo la correcta síntesis de la pared celular, lo que finalmente deriva en lisis celular. Los beta-lactámicos producen inhibición de la última etapa de la síntesis del peptidoglicano, que es el componente fundamental de la pared celular. Bueno, aquí tenemos las gram positivas y las gram negativas. ¿Cómo es que actúan a nivel celular o fisiológico, ¿va? Bien.
Resistencia a los beta-lactámicos. La resistencia a estos antimicrobianos puede ocurrir por varios mecanismos, pero el principal de ellos es la producción de enzimas que los inactivan, conocidas genéricamente como beta-lactamasas. Aquí sería un poquito el gráfico. Las beta-lactamasas se presentan en el espacio periplásmico de las bacterias gram negativas, pero son secretadas como exoenzimas. La síntesis de estas enzimas puede ser constituida cromosómica o inducible medida por plásmidos. En las bacterias gram negativas, los plasmácidos se transfieren por conjugación. ¿Ok? Resistencia bacteriana a los beta-lactámicos. En las bacterias gram positivas, la adquisición se debe a la participación de ciertos virus fagotransductores. Las beta-lactamasas destruyen el anillo beta lactámico gracias a la rotura del enlace amídico, misma que se produce después de la interacción con el grupo carbonilo del mismo, como se observa en la figura. Esta interacción puede estar medida por iones de metales de transición como el zinc, beta-lactamasas de clase molecular B o metalo-lactamasas, o por un residuo de serina betalamasa de clases moleculares A, C y D. Ambas formas son activas contra penicilinas y cefalosporinas. Las primeras tienen actividad adicional contra los monobactams y las segundas contra los carbapenemems. ¿Ok? Bien. Una alternativa terapéutica contra la resistencia medida por beta-lactamasas es el uso de inhibidores de las mismas, que son, como se dijo anteriormente, análogos estructurales de las penicilinas. El ácido clavulánico es el prototipo de estos inhibidores y su actividad contra las beta-lactamasas es la base de la clasificación de Bush-Jacobi, divididos en 4 grupos, que son los siguientes. Grupo 1, cefalosporinasa, no susceptibles al ácido clavulánico, es de tipo clase C. Grupo 2, penicilinasas y cefalosporinasas sensibles al ácido clavulánico, clase A y D. Ok. Grupo 3, penicilinas, cefalosporinasas y carbapenemasas, clase tipo B. Grupo 4, penicilinas no susceptibles al ácido clavulánico y son de clase no definida. Bien. Otros mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos son cambios de la permeabilidad. Como ya se indicó, las bacterias gram negativas cuentan con una membrana externa que se dificulta en gran medida el paso de los beta-lactámicos. Estos agentes solo pueden alcanzar el espacio periplásmico luego de atravesar poros proteicos. Esto es porinas. Ahorita vemos el esquema de la siguiente página y la resistencia es secundaria a alteraciones en la estructura de dichas porinas, lo que conduce a que ciertas moléculas no puedan ya atravesarlas. Seguimos con los mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos y modificación de las proteínas fijadoras de las penicilinas. Los beta-lactámicos deben unirse a estas proteínas para que se produzca su efecto bactericida. Hay diversas alteraciones posibles con respecto a las PBPs, incluyendo modificaciones estructurales, cambios de concentración y cambios en su expresión. O sea, falta de expresión de alguna de ellas o expresión de tipos adicionales. Estas variaciones pueden alterar la fijación de los beta-lactámicos, que es una actividad reducida,
y se presenta especialmente en cocos gram positivos. Ajá. Expresión de las bombas de eliminación activa. Seguimos con resistencia a los betalactámicos. Los mecanismos de expulsación consisten en bombas de flujo dependientes de energía, capaces de bombear al antimicrobiano al exterior de la célula. Este mecanismo se ha demostrado fundamentalmente en bacilos gram negativos, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosas. Bien, ausencia de las enzimas autolíticas. Como ya se ha indicado, parte del mecanismo de acción de los beta-lactámicos está medida por la acción de enzimas autolíticas bacterianas. Cuando estas enzimas están ausentes, el efecto logrado con estos antimicrobianos puede ser bacteriostáticos en lugar de bactericida. Este tipo de reacción se corresponde más con la tolerancia a los beta-lactámicos antes que la resistencia propia. A continuación tenemos ya estos fármacos que ya son indicados como penicilina. Estamos viendo penicilinas. Como ya se había indicado, son compuestos que comparten como estructuras básicas al ácido penicilánico, que puede considerarse químicamente como la función del anillo beta-lactámico con una tiazolidina. Las penicilinas pueden ser de origen natural o semisintético, ¿verdad? Las penicilinas semisintéticas presentan cambios químicos que le confieren un mejor perfil desde el punto de vista de la farmacocinética y o del espectro antibacteriano. Penicilina, 1200 unidades. Aquí dice benzatimica tipo G. Ok. Clasificación. Aquí tenemos los tipos de penicilinas. Ahorita hablamos de naturales y semisintéticas. Y bien, la clasificación de la penicilina se basa originalmente en ciertas características químicas y en parte en su obtención desde el punto de vista histórico. Sin embargo, en la actualidad, tal clasificación tiene importancia médica, pues se correlaciona con la utilidad clínica de estos antimicrobianos, determinando la existencia de grupos o generaciones de penicilinas, tal y como se muestra a continuación. Familia es penicilinas naturales. Tenemos como naturales penicilina tipo G, el antibiótico, sódica, penicilina G benzotánica, penicilina G procaína, penicilina G clemizol, penicilina B, ¿sí? Estas son las naturales. A continuación pasamos a las penicilinas semisintéticas. Aquí tenemos aminopenicilinas. Tenemos como antibiótico la ampicilina, la amoxicilina tan usada, estas dos, y penicilinas isosazólicas. Tenemos la oxacilina, diclosaxilina, fluxosacilina, meticilina, nafcilina. Otra familia tenemos carboxipenicilinas, es la carbenicilina, ticalcilina. Una familia más es ureidopenicilinas y tenemos como antibiótico piperacilina. Penicilinas, benzatánica y formas relacionadas. Son las formas naturales obtenidas inicialmente por fermentación. Se incluyen las penicilinas G, como veíamos en la parte anterior.
Tenemos sódica, potásica, procaína, benzatínica, que son básicamente de uso parenteral, así como las penicilinas tipo B. Tenemos como B fenoximetilpenicilina y agentes semejantes que pueden administrarse por vía oral, que son ácidos resistentes. Tenemos el fármaco nombrado penicilina G, benzatínica, 1.200.000 unidades y vienen 10 unidades, ¿verdad? Bien. Penicilinas resistentes a la beta-lactamasas. Se trata de penicilinas semisintéticas, básicamente resistentes a la acción de las beta-lactamasas de origen estafilocócico. Esta resistencia se obtiene al costo de una menor actividad antibacteriana. Entre las representantes de este grupo se encuentran la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina, la napsilina y la metacilina parenteral. Igual, ¿no? Nombre comercial, dicloxacilina. Cápsulas 500 miligramos con 20. Perdón. Penicilinas de amplio espectro, también conocidas como penicilinas de espectro ampliado, que es mayor al de la penicilina G y B, pero son sensibles a las betolactamasas. Se trata de una aminopenicilina que a veces son consideradas como penicilinas de segunda generación. Estos agentes fueron las primeras penicilinas con actividad contra Bacillus gram, negativos como E. coli, influenza, son agentes de este grupo de la ampicilina. La amoxicilina, la vacampicilina, la metampicilina y la etacilina, así como la pivampicilina. Amoxicilina, 500 gramos, también hay jarabe, ¿verdad? Bien. Penicilinas de espectro dirigido. Su espectro es bastante amplio, pero su uso suele limitarse a indicaciones especiales. Químicamente son carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, que a veces se consideran como penicilinas de tercera y cuarta generación respectivamente, o tomadas conjuntamente como penicilinas antipseudomonas. Entre las que encontramos carboxipenicilinas se encuentran la carbenicilina, la ticarcilina, la carindamicina y la sulbenicilina, mientras que la aslocilina, la meslocilina, la alpacilina y la piperacilina son ureidos. Bueno, aquí los tenemos: clindamicina en gel, clindamicina, clindamicina, ¿eh? Ampolletas y tabletas. Ups. Bien. Buenos días, tardes. Por último tema tenemos cefalosporinas. A ver. Cefalosporinas, inhibidores de las beta-lactamasas, monovactamas, carbapenems y glupéptidos. Cefalosporinas. Las cefamicinas son agentes derivados de bacterias del género Streptomyces de una sustitución metoxílica en la posición 7 del anillo beta-lactámico. Los procesos químicos actuales para obtener cefalosporinas útiles clínicamente se realizan a partir de la penicilina G en lugar de la cefalosporina C. Bien, clasificación.
Cefalosporina de primera generación, de segunda generación, tercera y de cuarta generación. Reacciones adversas: náuseas, vómito, diarrea, flebitis, hipotrombinemia, alteración en la formación de factores de vitamina K. El uso de cefalosporinas de tercera y de cuarta generación se ha asociado con casos de superinfección. Farmacocinética de las cefalosporinas. Bueno, pues aquí tenemos cefalotina de primera generación, cefapirina, cefazolina, cefaxelina, cefalina, cefaxodril de segunda generación, cefamadol, cefoxitina, cefoxaramida, cefuroxima acetil, cefaclor, cefonicid, cefonotetan de tercera generación, cefomaximina, cefotaximina, moxalactam, ceftixoxima, ceftriaxona, cefoperazona, ceftazimidima y de cuarta generación, cefepima. Carbapenems. Carbapenems. Los carbapenems tienen un amplio espectro antibacteriano, resultado de utilidad contra agentes anaerobios y anaerobios. Sin embargo, estos agentes no coinciden del todo en cuanto a su espectro antibacteriano, por lo que podrían reconocerse al menos dos grupos diferentes. Grupo 1, carbapenems de amplio espectro con actividad limitada contra Bacillus gram, negativos no fermentados. Grupo 2, carbapenems de amplio espectro con buena actividad contra Bacillus gram, negativos no fermentados. Monobactams. El espectro antibacteriano del Astreonam puede considerarse como muy semejante al de los aminoglucósidos, pues abarca especialmente bacterias gram negativas. Dado este espectro antibacteriano y el hecho de que un 67% del Astreonam se excreta inalterando por vía renal, este fármaco puede resultar especialmente útil para el tratamiento de infecciones urinarias. Inhibidores de los beta-lactamasas. Son agentes con una actividad antibacteriana intrínseca sumamente reducida, pero tan semejantes en su estructura a las penicilinas y las cefalosporinas, que pueden unirse al sitio activo de las beta-lactamasas. De esta manera pueden considerarse como inhibidores competitivos, con las características particular de que la inhibición causada es de tipo irreversible. Bien. Farmacocinética. La distribución del organismo es semejante a la de los beta-lactámicos, presentando una unión relativamente modesta a las proteínas plasmáticas. Asociaciones: ácido clavulánico, ácido clavulánico más tiraxilina, sulbactam más ampicilina, sulbactam más cefoperazona, tazobactam más piperacilina. Reacciones adversas. Las manifestaciones son más importantes de toxicidad derivada del uso de acciones de beta-lactámicos e inhibidores de las beta-lactamasas, rash, diarrea, aumento transitorio de las enzimas hepáticas. Glucopéptidos. Los glucopéptidos son moléculas complejas que contienen un heptapéptido como estructura central. Los agentes más importantes son la vancomicina. Los glucopéptidos deben ser antibióticos de uso restringido. Reacciones adversas: vancomicina, teicoplamina. Bien. Esta sería toda la exposición de los apuntes de fármaco segundo semestre. Mi nombre es Francisco Javier Martínez, pertenezco a la Universidad CDI de Monterrey y segundo semestre de optometría. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, hasta la próxima. Gracias.